Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Hemos hablado ya algunas cosas que son importantes, interesantes, además de poder ver cómo la Biblia, pues, es un libro especial. Nos da también herramientas, la escritura, o además de lo que viene en la misma escritura, tenemos otras herramientas que nos ayudan a ver cómo la palabra de Dios es un libro particular. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema sobre las traducciones que hay de la Biblia. Esta serie de temas que hemos compartido son un poco más instructivos, es como transmitir algunos conocimientos que sabemos de las escrituras, hermanos, con el fin de que cada uno de nosotros podamos también ese conocimiento aplicarlo en nuestro beneficio o aún inclusive para el beneficio de otras personas que a veces nos llegan a hacer preguntas, ¿no? Nos llegan a hacer preguntas sobre la Biblia o sobre algunas otras cuestiones y yo creo que ese es el propósito en estos temas que hemos estado revisando. Entonces, a continuación voy a hablarles sobre las traducciones que se han hecho, algunas traducciones que quiero analizar con ustedes, las traducciones de la Biblia. Hablar de las traducciones de la Biblia, pues sería realmente toda una serie de temas, hermanos, ¿no? O sea, serían muchos temas a abordar en este asunto. Yo quiero enfocarme a analizar algunas traducciones que están en el tiempo actual y las traducciones que en el presente existen, hermanos, pues pueden ser benéficas, pero también pueden ser traducciones que son alteradas. Esto lo decía inclusive la clase pasada, hermanos, hablaba con ustedes cómo hay traducciones que son realmente traducciones que nos pueden generar alguna confusión, ¿no? Como la traducción de las sagradas, la nueva traducción de las Sagradas Escrituras, ¿no? De la traducción que llevan a cabo el movimiento de los testigos de Jehová. Como hay otras traducciones más, no son las únicas. Entonces, aquí quiero abordar una comparación precisamente de algunas traducciones que hay en castellano y que a veces esas traducciones pueden ser, han sido de alguna forma, se han omitido algunos casos y eso, algunas traducciones se han omitido algunos versículos y eso es propicio pues para lo que pregonan algunos movimientos católicos o en algunos otros movimientos. Entonces, quiero abordar con ustedes este tema. Vamos a ver aquí la presentación. Y bueno, vamos a observar algunas cosas, hermanos, sobre estos puntos. Pero primero, hermanos, quiero pues leer con ustedes lo que nos dice aquí Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Es un texto que es importante que nosotros podamos siempre tener presente, hermanos. Dice aquí, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es, dice, para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nos dice ahí, Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Entonces nos dice, hermanos, que las Sagradas Escrituras, por medio de ellas, nosotros podemos tener sabiduría para saber de qué manera podemos alcanzar la salvación. Entonces, las Escrituras son muy importantes y eso lo han sabido distintas personalidades. De ahí que cuando hablábamos la clase pasada, hermanos, la reunión pasada hablábamos, por ejemplo, de cómo hubo hombres que quisieron destruir la Biblia. Quisieron destruir los escritos sagrados, porque a través de ella viene precisamente el conocimiento también de la verdad. Entonces, si nosotros conocemos y tenemos las escrituras, dice, podemos alcanzar esa sabiduría, o sea, podemos ser sabios
para saber qué es lo que se necesita para la salvación. Entonces, imagínense, hermanos, si nosotros tenemos un enemigo, que es el diablo, ¿qué querrá hacer con la Biblia? ¿Qué querrá hacer con la palabra de Dios, nuestro enemigo? Pues que ese libro sea borrado de la faz de la tierra, ¿no? Y por eso seguramente ha movido a muchas personas, pues, a querer impedir que la Biblia la tengamos en nuestro alcance. Entonces, hermanos, pues, cuán importante es que tenemos nosotros las Sagradas Escrituras. Vamos a ver otro texto que está aquí en Jeremías en el capítulo 8, verso 8. Jeremías capítulo 8, versículo 8. Es este texto. Y bueno, pues de alguna manera este texto nos puede ayudar a entender lo que estamos ahorita comentando. Dice, ¿cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. No sé si se percataron de algo. Bueno, vuelvo a leerlo, dice algo muy interesante aquí. Dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, aquí estamos observando, hermanos, cómo el mismo profeta Jeremías dice que había escribas que habían cambiado en mentira, ¿no? La ley de Dios, la palabra de Dios la habían cambiado en mentira. Entonces, esto de las traducciones erradas o falsas no es nuevo, ¿no? Desde aquel entonces, precisamente, ya había gente que pues no actuaba con honestidad y cambiaba la ley de Dios. Entonces, por eso decía, hermanos, imagínense, ¿qué querrá hacer el diablo con la Biblia, no? Si en la Biblia encontramos el camino para la salvación, nos habla del Dios verdadero, pues lo que él buscará es precisamente destruir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay gente que pues se ha convertido en enemigos de Dios por cambiar precisamente la palabra de él. Han estado del lado del adversario, del lado del enemigo. Pero como también lo decíamos hace 8 días, hermanos, Dios siempre ha sido cuidadoso de su palabra, ¿no? Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas y él puso cuidado precisamente a que el texto se conserve con integridad. Lo decíamos, por ejemplo, cuántos siglos pasaron, se encontraron esos rollos en Qumran y aun cuando hubo gente que quiso destruir esos escritos, pues esos no los encontraron y muchos otros escritos como esos no los encontraron, de tal manera que ahora tenemos la Biblia de una manera confiable en nuestro alcance. Así es que vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a través de este mensaje, que también nos bendiga y nos hable el Señor Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, queremos ponernos en tus manos. Queremos agradecerte el favor, la misericordia que nos concedes de estar juntos, de reunirnos en tu nombre, Señor, de poder estar aquí, Señor, Padre, con el propósito de escuchar tu palabra, de poder, Señor amado, también ser dirigidos por lo que tu palabra nos indica, Señor. Queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo ayudándonos en este instante, en este momento. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra. Dirígenos, háblanos, Señor. Tú eres bueno, Señor, y quieres seguir hablando a nuestros corazones. Por eso nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.
Bueno, vamos a empezar hablando algunos puntos, hermanos, sobre las traducciones de la Biblia. Primero que nada, hermanos, comentar que ha habido distintos hombres que han dado su vida para traducir precisamente los libros sagrados o la Biblia en este caso. Y uno de ellos es este personaje, Martín Lutero. Él vivió en este periodo de 1483 a 1546, cuando se dio el descubrimiento, como le nombraron, el descubrimiento de América. Pues en ese periodo allá en Europa, hermanos, estaban sucediendo muchas cosas, y una de esas cosas es la Reforma Protestante. Es decir, que Martín Lutero empezaba a darse cuenta de algunas cosas que se estaban haciendo mal, no algunas, varias cosas que se estaban haciendo mal dentro de la Iglesia Católica, y él, con la dirección de la palabra, empezó a hacer un cambio dentro de las cosas que él sabía tenían que llevarse a cabo en la palabra de Dios. Y él decía lo siguiente: Lutero exhortaba a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Imagínense, en el año 1500 y tanto, que fue este periodo de la Reforma. Entonces él dijo, hermanos, que teníamos que regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Y bueno, este era un golpe muy fuerte para la Iglesia Católica, porque le estaba diciendo que no se estaban haciendo las cosas como dice la Biblia, en otras palabras. Entonces, esto fue a sacudir precisamente la Iglesia Católica. Él inclusive hizo un documento que pegó en la puerta de una de las iglesias en donde él estaba reuniéndose, y pegó ahí un escrito, un documento con 95 tesis, le llamaron, así se conocen las 95 tesis de Lutero, y en ese documento establecía los puntos en los que estaba mal la Iglesia Católica, y decía por qué razón, o sea, citando partes de la Biblia o textos de la Biblia para hacer referencia a por qué estaba mal la Iglesia Católica. Entonces, en 95 puntos, él decía, la Iglesia Católica está mal en estos 95 puntos, y señalaba esos puntos, hermanos. Entonces, eso fue precisamente algo que se hizo en la Reforma. Pero además de la Reforma, que se conoce como la Reforma Protestante, empezó a surgir una gran cantidad de traducciones de la Biblia, y Martín Lutero es el que se encargó en traducir la Biblia de las lenguas originales a la lengua de el alemán, porque él era un alemán. Entonces su deseo era que todos los alemanes pudieran leer la Biblia en su propio idioma. Inclusive se fue a vivir y se acercó a las personas del campo para que él pudiera tener la traducción al lenguaje de esas personas. Es decir, veía los escritos originales, y entonces en el lenguaje de las personas más sencillas pudieran ellos comprender precisamente la Biblia, con las palabras que ellos usaban. Y esto él lo quiso hacer, hermanos. Entonces él tradujo la Biblia de los originales al alemán. En aquel entonces, antes de la Reforma, hermanos, cada persona iba a las iglesias y el sacerdote leía la Biblia, pero ¿saben cómo la leían? La leían en latín. Entonces, pues, ¿quién iba a entender lo que estaban diciendo ahí? Solamente ellos sabían. ¿Por qué? Pues porque ellos hablaban latín, ¿no? Entonces, la Biblia se leía en latín en las iglesias. Y acá en México, hace muchos años atrás, se seguían leyendo porciones de la Biblia todavía en el siglo pasado, se leían a veces en ese idioma, la Biblia. Entonces, imagínense todo lo que generaba desconocer, perdón, la palabra de Dios. Entonces, por eso él tenía como propósito que la Biblia se tradujera al lenguaje de las personas. Y como él era alemán, entonces buscó traducirlo al alemán. Este es el caso de Martín Lutero. Hay otro hombre, aquí lo vemos, se llamaba William Tyndale. William Tyndale. Este hombre era inglés.
estuvo más o menos en el mismo periodo de Martín Lutero, él en Inglaterra, William Tyndale. Él tradujo la Biblia de los lenguas originales, hebreo, griego, arameo, y en algunas porciones hay Biblias que las tradujeron al latín. Dice, ellos tradujeron esas Biblias, hermanos, al inglés, en este caso William Tyndale al inglés. Y bueno, entonces él decía lo siguiente: él puso a Dios por testigo que nunca había modificado ni una sílaba de las Escrituras. O sea, él en un momento determinado, cuando lo llamaron a pedir cuentas de qué es lo que estaba haciendo, por qué estaba traduciendo la Biblia al lenguaje de la gente, él declaraba que era importante que las personas leyeran la Biblia en su propio idioma. Ellos necesitaban conocer las Sagradas Escrituras, pero la gente decía que seguramente iba a cambiar la Biblia. Entonces él dice, puso él por testigo a Dios que nunca iba a modificar, nunca había modificado ni una sílaba de las Sagradas Escrituras. Y que no lo haría, aunque le ofrecieran riquezas, honra o deleites en este mundo. Entonces, hermanos, esto habla del amor que ellos sentían por la palabra de Dios y por el deseo que otros también conocieran la palabra de Dios. Entonces, este varón llamado William Tyndale tradujo la Biblia de las lenguas originales al inglés. Y bueno, ya en nuestro contexto, hermanos, en el castellano, está aquí este personaje llamado Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, él vivió también en los tiempos de la Reforma. Él era un monje católico, pero con el tiempo de la Reforma él se separa de la Iglesia Católica y ahora empieza la traducción de la Biblia al castellano. Él era español y tradujo la Biblia precisamente de las lenguas originales al castellano, al español. Tardó mucho tiempo, hermanos, la traducción, más de 20 años, la traducción que él hizo. Imagínense, más de 20 años estuvo haciendo ese trabajo. Y cuando se hizo la primera impresión de esa Biblia, esta es la portada, dice ahí la Biblia que es los sagrados libros del Viejo y del Nuevo Testamento, es lo que dice ahí. Esta Biblia se le conoció como la Biblia del oso, esa portada que aparece ahí, porque ahí en medio, hermanos, en todas esas fondos de oscuro y claro, hay un oso que está trepando en un árbol queriendo alcanzar un panal de abejas. Y los osos sienten una atracción por la miel. Entonces, imagínense, hacen todo lo posible por alcanzar la miel y él está haciendo esa comparación que así debiera de ser nuestra hambre por la palabra de Dios. Entonces, esa es una imagen de la Biblia que se imprimió, que fue precisamente traducida por Casiodoro de Reina. Después de Casiodoro de Reina vino otro hombre llamado Cipriano de Valeria. Cipriano de Valeria fue un hombre que revisó la traducción que hizo Casiodoro de Reina y pues encontró que era una traducción muy con un lenguaje apropiado, adecuado para el español, el castellano. Entonces, muchos años después, por ejemplo, en el año 1909 se sacó una traducción que se conoció como la traducción Reina Valera 1906 o 1909, ahorita no tengo bien el dato, pero después se hizo una impresión que Sociedades Bíblicas imprimió una versión que se llamó 1960, la Reina Valera 1960, que es la Biblia que nosotros tenemos, comúnmente es la que más se usa en español por la iglesia cristiana, por las iglesias pentecostales
y muchas agrupaciones cristianas usan esta Biblia en el castellano. Obviamente hay otras traducciones que son católicas y esas han sido difundidas de una forma más amplia. Pero bueno, las Sociedades Bíblicas Unidas es una organización, hermanos, que se fundó precisamente con el propósito de llevar las Biblias a todos los países y sobre todo buscar que hubiese traducciones en el lenguaje de las personas de cada nación o de cada comunidad. Y es una organización que hasta la fecha sigue apoyando traducciones a diferentes dialectos e idiomas. Después podemos hablar un poquito de eso. Bueno, en 1960, Sociedades Bíblicas Unidas publica una versión de la Biblia en español, conocida como la versión Valera, la cual más debería ser designada como la versión Reina Valera, ya que por primera vez fue traducida y publicada en 1569 por Casiodoro de Reina y después de 12 años de trabajo intensivo, fue publicada en 1602 en forma revisada por Cipriano de Valera, quien dedicó más de 20 años en su vida a la revisión y a la mejora de esta. Entonces, es el trabajo que hicieron estos dos personajes, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. De ahí que se llama la Biblia que tenemos es Reina Valera. Bueno, hermanos, ese es más o menos un poquito de la historia de la Biblia que nosotros tenemos, pero como les decía, hay diferentes versiones de Biblias, ¿no? Hay Biblias de diferentes orientaciones también, ¿no? De diferentes agrupaciones. Entonces, aquí es donde yo quiero entrar en el tema, hermanos, presentando delante de ustedes. Aquí tenemos un esquema. ¿Cuántos libros recuerdan ustedes que tiene la Biblia, hermanos? Lo comentamos en una reunión. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66. ¿Sí? Y aquí están los datos, ¿no? Son 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 27 libros, ¿sí? Los del Antiguo Testamento, aquí son todos estos grupos y los del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia originalmente tiene 66 libros, hermanos. Sin embargo, como los escritos originales, hermanos, una gran parte del tiempo han estado en poder, los han tenido la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica hubo otros libros que fueron agregados, pero fue ya una cuestión consensada dentro de la Iglesia Católica. Originalmente, los libros que se reconocen, que los cristianos, que los padres apostólicos, que los ancianos, que los obispos de la primera iglesia reconocieron, son 66 libros, hermanos. Sin embargo, hay Biblias que tienen más de 66 libros. Por ejemplo, aquí voy a presentar, yo tengo una aplicación en la computadora que se llama ESWord, que es la Biblia. Es una aplicación para estudio de la Biblia. Y aquí tengo una versión católica. Entonces, voy a tratar aquí de mostrar esto en la pantalla, hermanos, para que lo podamos presenciar. Entonces, esta es la aplicación. Y si ustedes observan del lado izquierdo, o sea, si viendo de frente la pantalla, del lado izquierdo aparecen los libros, ¿no? Aquí está el libro de Génesis, por ejemplo, el que está marcado con azul, es el libro de Génesis. Y así, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, aquí voy, Esdras, Nehemías, y después viene Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Esther, Macabeos, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos,
tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, Job, Salmos, la oración de Malaquías, no mal recuerdo, perdón, la oración de Manasés, más bien, así se llama el libro, la oración de Manasés. Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, es otro libro. Entonces, estos libros que aparecen aquí con un tono azul, son libros que se conocen como libros apócrifos o libros deuterocanónicos, así les nombran. Y bueno, no es el propósito de que nos aprendamos el nombre, solamente entendamos que deuterocanónicos quiere decir fuera del canon. ¿Qué quiere decir la palabra canon? Los que han sido validados por los primeros cristianos. Entonces, los libros que fueron validados por los primeros cristianos son los 66 y estos reciben el nombre de deuterocanónicos porque quiere decir fueron aprobados después. Después fueron aprobados, pero ya no por los cristianos de la primera iglesia, sino ya fueron aprobados por un consenso en la iglesia católica. También se le conocen como libros apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Algo que no es verdadero, algo que es falso. Se presentan como verdaderos, pero son falsos. Vamos a ver más adelante un estudio de esos, hermanos, para que veamos la diferencia de estos libros. Solamente va a ser como un dato, la diferencia entre la Biblia y estos libros deuterocanónicos. Nada más los menciono para que ahorita lo tengamos presente. Entonces, hay Biblias que tienen estas versiones, estos libros. Esta Biblia que les estoy mostrando es la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Es una Biblia católica. La Biblia de Jerusalén, ¿no? A veces la vemos hasta con una pasta muy particular, ¿no? Bueno, así existen traducciones que manejan la Iglesia Católica, hermanos, y otras agrupaciones. Regresando entonces al dato, hermanos, nosotros tenemos 66 libros, que son los libros que encontramos en la Biblia. Y si analizamos algunos de estos puntos que estamos comentando sobre estas traducciones, quiero abordar con ustedes algunos puntos, hermanos. Ahorita vamos a ver ahí unos cuadros, como aparece ahí en la pantalla. Viene la cita, por ejemplo, en este caso es Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y lo vamos a comparar. Primero aparece ahí, aparece ahí RB 1960. ¿Qué quiere decir ahí? Me estamos refiriendo a la versión Reina Valera 1960. Y bueno, pues ahí aparece el texto que vamos a analizar. Después, al lado viene en el otro cuadro la misma cita que es Miqueas, capítulo 5, verso 2, pero en la versión Dios habla hoy, se abrevia DHH. Es la versión Dios habla hoy, también es una Biblia católica. La versión Dios habla hoy, del 2002. Y hay otra versión más que vamos a estar viendo, otras versiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera actualizada. Esa es diferente a la Reina Valera 1960. Y en el otro cuadro del lado derecho, frente a ustedes, es la nueva versión internacional, se abrevia NVI. Nueva versión internacional 1990. Hermanos, espero que no se confundan con todo esto. Si tienen alguna duda, lo podemos comentar y nos detenemos o lo aclaramos para que quede para ustedes claro. Entonces, vamos a estar comparando así los textos. Por ejemplo, la cita de Miqueas 5:2, la vamos a ver en esas 4 versiones. Son 4 versiones diferentes. Y el propósito es analizar el texto para que veamos cómo a veces ha sido cambiado con el propósito de darle la orientación de
a la iglesia que maneja ese texto, ¿no? Ahorita lo vamos a observar con más detenimiento. Entonces vamos a empezar con esta versión o con este texto de Miqueas capítulo 5. Usted lo puede leer ahí en su Biblia, Miqueas 5:2. Y bueno, ese texto dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por cierto, lo que está subrayado en cada pasaje, hermanos, es con propósito, o sea, es una forma de resaltar, en este caso yo resaltar, en donde vamos a hacer la comparación, donde tenemos que analizar lo que quiere decir. Entonces, en la versión Reina Valera 1960 dice eso. La versión Dios habla hoy dice: en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante, pero fíjese cómo dice, un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Aquí, hermanos, el cambio manifiesta algo diferente porque está haciendo ver a Jesús no como el que viene de Dios, sino como una persona que viene de una familia. Entonces ya no se presenta como el Mesías, sino como un hombre que nació, ¿no? Entonces esta es una versión católica, la Biblia Dios habla hoy. Esa es la que acabo de leer. Ahora vamos a verlo en la versión actualizada, la Reina Valera actualizada. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Entonces, por ejemplo, en la versión Reina Valera dice, el que será Señor en Israel. Dios habla hoy, dice, un gobernante, en este caso la Reina Valera actualizada nuevamente dice el gobernante de Israel, y en la versión internacional, la nueva versión internacional de 1960, la que está del cuadro gris, dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Y bueno, las tres manejan esta frase, el gobernante. Dios habla hoy, agrega otra cosa más como minimizando a Jesús en su labor y en su función. Y bueno, estas tres pues minimizan con el hecho de gobernar. No lo ponen como el que estará llevando a cabo una posición de suma autoridad, ¿no? Como lo dice la reina actual, la versión Reina Valera de 1960 dice, el que será Señor. No es lo mismo un gobernante a poner Señor refiriéndose al Señor Jesús, ¿no? Al que será el Mesías, el que es el Mesías. Bueno, hay una diferencia. Entonces, ese es el propósito, hermanos. En estos textos, ¿qué vemos? Que se priva al Mesías de esa atribución de Señor. Eso es lo primero que vemos. Se priva al Mesías de la atribución de Señor divinamente Cristo, o sea, adecuadamente nombrado el Cristo. Divinidad de Cristo, o sea, se minimiza la divinidad de Cristo en estas versiones. La versión Dios habla ahí atribuye a la atribución de ser eterno, ¿no? Cuando dice, vendrá de una familia de antigüedad, ¿no? O sea, como que es una familia ya de mucho tiempo atrás, dice, una antigua familia. O sea, le resta el carácter de eterno a Jesús o de la atribución de eternidad a Cristo. La versión Reina Valera dice desde los días de la eternidad. Eso sí lo pone muy en claro. Estamos hablando no de cualquier nacimiento de un hombre. Estamos hablando de la venida del Mesías. Bueno, ese es un ejemplo, hermanos. Vamos a otro ejemplo en otro pasaje de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 25. ¿Cómo dice la Biblia en la Reina Valera en este pasaje?
La Reina Valera dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, lo subrayado ahí es su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero de otros más. ¿Cuántos vienen más? Pues pudieron haber sido solamente 2, pero él fue el primero. Pudieron haber sido 3, 4, 5. El primogénito es el primero, el mayor o el primero de otros hijos. Ajá. Eso es importante entenderlo, hermanos, porque, por ejemplo, la Biblia católica, Dios habla hoy, esa versión católica, dice, pero no hicieron vida conyugal, eso quiere decir que no se unió. Estamos hablando del contexto entre María y José. María y José, dice en la versión Reina Valera, no la conoció, José no conoció, no tuvo relación íntima con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La versión católica dice, pero no hicieron vida conyugal, es lo mismo, o sea, no se unió en una unión íntima, sexual, entre José y María, hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Bueno, ¿cómo dice la versión católica? Hasta que dio a luz a su hijo. Se omite algo muy importante, hermanos, porque una de las doctrinas que tiene la Iglesia Católica es hablar de la perpetua virginidad de María, o sea, María siempre fue virgen. Si tuvo hijos posteriormente, entonces eso quiere decir que María no era virgen, ¿no? O sea, ella no es una virgen, no fue una virgen. En el momento de la concepción era virgen, pero después de que Jesús nació ya no fue una mujer virgen. Entonces la Iglesia Católica busca de alguna forma apoyar esas doctrinas que se manejan dentro de su catecismo, ¿no? Dentro de sus doctrinas eclesiásticas. Vamos a ver la versión Reina Valera actualizada. Pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. La versión internacional dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Bueno, aquí, hermanos, entonces deja entrever la doctrina de la perpetua virginidad de María que fomenta, obviamente, la Iglesia Católica. Vamos a otro caso. El caso de Mateo 9:13. El Evangelio de Mateo 9:13, en la versión Reina Valera, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la iglesia hemos hablado, hermanos, que la doctrina del evangelio es muy importante y una de las doctrinas que es importante en el evangelio es el llamado que Dios nos hace al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos tener arrepentimiento. Imagínense que quitemos este mensaje de la palabra de Dios, pues estamos cambiando el evangelio. ¿Qué dice la versión Dios habla hoy? Esta versión latinoamericana dice, id y aprender qué significa estas palabras de la Escritura. Quiero que seáis compasivos y que me ofrezcáis sacrificio, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Pero a qué los ha llamado? O sea, ahí se omite la otra parte. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? ¿A qué está llamando a los pecadores? Arrepentirse. Entonces se omite esa parte de la traducción y eso pues ya cambia el significado, hermanos, en estos mensajes. En la versión Reina Valera actualizada, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo he venido a llamar a justos, perdón, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, pues, la traducción está más mocha aquí, ¿no? En este caso, en la versión actualizada.
Reitero, hermanos, esta versión Reina Valera actualizada no es la misma que la versión Reina Valera 1960. Aquí también vemos que hay cambios en esa versión. La versión internacional dice, pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces estamos viendo que en estas tres traducciones se repite el mismo patrón. Vamos a decirlo, vamos a pensar que fue un error. Se repite este error. Se omite un llamado que es importante en el Evangelio, el llamado al arrepentimiento. Entonces, así con esto podemos diferenciar, hermanos, cuando una Biblia o una versión puede ser confiable. Vamos a otro texto que está aquí en el texto de Mateo 18, verso 11. Si usted tiene una Biblia católica, puede cotejar estos textos con la Biblia católica que tenga en su casa. Inclusive con la Biblia de los Testigos de Jehová. Se va a repetir este patrón en la Biblia de los Testigos de Jehová. Mateo 18:11 dice en la Reina Valera 1960, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pero ¿saben qué pasa en la Biblia católica? En la Dios habla hoy. Ese texto no aparece. Cuando usted busca ese texto, simplemente ese texto no aparece. En la Biblia Dios habla hoy. En la Reina Valera actualizada dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Bueno, una buena, ¿no? Una buena en consideración a las anteriores que habían estado mal. La versión Reina Valera Internacional, perdón, la nueva versión internacional de 1990 dice, el texto no está. Si ustedes ven eso, de hecho aquí tengo yo esas versiones, ahorita pongo la versión católica, es Mateo, ¿qué texto? Mateo 18, versículo ¿qué? En la Biblia de Jerusalén sí aparece. Miren, voy a proyectar la Biblia, la versión de la Jerusalén. Es una versión católica también y aquí aparece. Aquí sí aparece. Es el Mateo 18, verso 11, ¿no? Entonces ahí sí aparece, en esta versión de Jerusalén, es una Biblia católica, pero en la de Dios habla hoy no aparece. Si vemos la versión internacional, miren, aquí está la versión internacional y pues nada más pusieron dos guiones, ¿no? Dos guiones, eso quiere decir que ese texto no aparece en esa versión. Y así pudiéramos verlo con otras versiones. Tengo otra Biblia aquí que se llama Traducción al lenguaje actual. Vamos a ver si aparece ahí. No, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Este es Mateo 18:10, pero nos ponen entre el paréntesis. 10 y 11, pero recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Y de ahí del 10 se pasa al 11, perdón, al 12. En esta versión, traducción al lenguaje actual, tampoco está. En la Reina Valera contemporánea, en esa versión sí viene. ¿Qué aparece? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos, hermanos, saliéndonos de los que veíamos en la presentación.
Entonces, en esas Biblias está suprimido esos textos, o ese texto más bien. Y también cuando lo ven en las Sagradas Escrituras, de la nueva traducción de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová, tampoco aparece ese texto. Vamos a ver otro texto más o otro punto más. Aquí, pues obviamente vemos el error, hermanos, que se omite un texto muy importante, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 47, la Reina Valera dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Dios habla hoy, dice, os aseguro que quien cree tiene la vida eterna. Ahora, el énfasis en la versión Reina Valera es importante y sobre todo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el Señor Jesús, cuando hacía referencia a creer, era a creer en el Padre, a creer en Él. Entonces, cuando no aparece ese énfasis de creer en quién, pues esto se presta a muchas cosas, ¿no? Creer en María, por ejemplo. Os aseguro, quien cree en María, quien cree en Pedro, quien cree en Pablo, tiene vida eterna, ¿no? Porque de alguna forma, pues así se puede interpretar este texto. Entonces Jesús hacía un énfasis en poner la fe en la persona indicada. El que cree en quién, pues en Él, porque la salvación solamente está en el Señor Jesús. En la versión Reina Valera dice, de cierto os digo, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Y es similar, ¿no?, a la traducción anterior. La versión internacional dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Pero Jesús en el Evangelio de Juan siempre hacía este énfasis. Creer ya sea en el Padre, creer en el que me envió, por ejemplo, decía, el que cree en el que me envió, o sea, está haciendo referencia al Padre, por ejemplo. Vamos a ver otro caso, el Evangelio, en este caso más bien ya el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, verso 37. Hechos 8:37 dice, la versión Reina Valera de 1960, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué sucede aquí, hermanos? En la Biblia Dios habla hoy, que ese texto no aparece. Nuevamente es una omisión sobre la persona de Jesús, como lo que veíamos en Juan, ¿no? En Juan hace un énfasis, ¿creer en quién? En Jesús, en la persona de Cristo. Y aquí se omite este texto. Las siguientes versiones, la actualizada dice, Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo dijo, creo que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios. Entonces, eso está bien, porque está haciendo referencia precisamente a la confesión de fe en Jesús. En la versión internacional dice, entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Bueno, es un texto totalmente diferente, ¿no? Nada que ver con lo que en la versión Reina Valera está hablando está hablando de la confesión del eunuco, el funcionario etíope que creyó en Jesús. Otro caso más, hermanos, en Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Dice aquí en la versión Reina Valera, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que está subrayado, todo lo que está subrayado en esta
en este cuadro rojo, eso no aparece en la versión Dios habla hoy. Dice así pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero no dice, o sea, no confirma o no pone la evidencia que deben de presentar los que están unidos a Jesús. ¿Quiénes son los que están unidos a Jesús? Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que ya no viven agradando en la carne. ¿Qué es agradar a la carne? Pues vivir en el pecado, vivir haciendo lo malo, vivir haciendo cosas indebidas, ¿no? Cosas que no son correctas. Así es que, hermanos, esto que estamos comentando, entonces, nos ayuda a ver, por ejemplo, cómo se hacen esas modificaciones y que alteran el significado, el propósito de cosas importantes en la Biblia. Vamos a ver las siguientes versiones. La versión Reina Valera actualizada dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente se omite todo lo que estaba subrayado en la parte de la versión de 1960. En este caso, la versión internacional también dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, omitieron todo lo que decíamos aquí está subrayado. Bueno, esto sucede aquí en esta versión, hermanos. Omitir el carácter importante de un verdadero cristiano o de un verdadero creyente. Eso es lo que se está omitiendo. ¿Cómo es el carácter de un verdadero creyente? Es un creyente que ya no vive en la carne. Bueno, veamos otro punto. Ay, ya, tan rápido. Acabamos. Vamos a ver un texto de Isaías, capítulo 1, verso 4 y verso 5. Esto lo vamos a ver en la escritura, hermanos, aquí. Es Isaías capítulo 1, verso 4. Isaías capítulo 1, el versículo 4 y verso 5. Aquí lo tenemos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová provocándolo a ira, al Santo de Israel, se volvieron atrás. El verso 5 dice, porque, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? ¿Todavía está enferma? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, dice aquí. Entonces, aquí está hablando, hermanos, como de una denuncia que hacía el profeta Isaías hacia el pueblo de Israel. Y en algunas versiones, hermanos, se cambia esta traducción. Esta traducción le dan otro sentido. ¿Por qué le dan otro sentido? Porque se cambia como la responsabilidad. ¿De quién está haciendo referencia a este texto? ¿De quién es la responsabilidad? Del pueblo de Israel. ¿Por qué era responsable el pueblo de Israel? Porque habían acumulado una gran cantidad de pecados. Y en otras versiones se minimiza ese hecho. Se hace ver que el pueblo de Israel estaba sufriendo por algunos pecados, por ejemplo. Entonces, eso distorsiona, por ejemplo, el carácter de Dios, porque se hace ver entonces a un Dios sumamente indignado que castiga por cualquier cosa al pueblo de Israel. Entonces, este pasaje de Isaías, si lo comparan, por ejemplo, con la versión contemporánea de la Reina Valera, le da un sentido diferente. Si se comparara con la versión internacional, de la misma forma, o sea, hacen referencia a otras cosas. Entonces, quería mencionar solamente ese texto
como una referencia más de lo que puede, lo que sucede, hermanos, al modificarse textos de la Escritura. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, hermanos. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio, capítulo 4, verso 1 al verso 2. Aquí viene un mandamiento muy importante para todos. En Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y verso 2, aquí aparece el texto. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, aquí dice dos cosas muy importantes. Dice, no añadiréis, pero también dice, no le vas a quitar. Y es como un mandamiento, ¿no? O sea, es parte de este mandamiento. Es un mandamiento, no le pongas ni le quites. Entonces, la traducción, hermanos, las traducciones que hay de las escrituras, pues realmente deben de ser con ese grado de conciencia, no alterar el texto original. Y eso a veces es como los dilemas en los que entran los traductores de la Biblia. Usar el lenguaje que más, la palabra más bien, la palabra que sea más de acorde a lo que dicen los textos originales. Por ejemplo, lo que hizo Lutero fue acercarse a la gente del campo para saber qué lenguaje ellos hablaban y al momento de poder hacer la traducción, él saber qué palabra era la más adecuada para que ellos la entendieran, pero sin cambiar realmente lo que está diciendo la escritura. Entonces, hermanos, ese asunto que tiene que ver con la traducción no es cualquier cosa. Lo tenían que hacer personas pues, realmente dedicadas a eso o profesionales en ese sentido. Vamos a ver otro texto más que nos habla del poner cuidado precisamente en esto. Aquí mismo en el libro de Deuteronomio, ahora en el capítulo 12, el versículo 32. Deuteronomio 12, versículo 32. Dice, cuídate de hacer todo lo que yo mando. No añadirás de ello, ni de ello quitarás. Cuidarás de hacer todo lo que yo mando. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo mando. No añadirás de ello, ni de ello quitarás. Entonces está Dios velando para que se guarde la palabra de Dios y esto se conserve con el propósito que Él lo inspiró, ¿no? Y otro texto más que viene también en el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 22. En el verso 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces aquí Dios, hermanos, está pues dejando claro, ¿no? El cuidado que Él tiene de su palabra. Como lo decíamos al inicio de estos estudios, vemos cómo Dios pone cuidado en que su palabra sea preservada, la ha cuidado, y también la cuida, ¿no? De que haya gente que tenga esta intención de modificarla. Y aun cuando ha habido personas que la han modificado, hermanos, imagínense, pues por lo que está aquí escrito,
el día que, sea el día del juicio, el juicio final, ¿qué cuentas le van a dar a Dios las personas que modificaron esta parte de la escritura? Ahora, se cambia de esa manera, se cambia cuando se alteran los escritos o se omiten, como hemos visto en algunos casos se han omitido con un propósito o quizás con una intención de cambiar el sentido de la Biblia. Pero también, hermanos, se cambia a través de cómo se predica la palabra de Dios. Entonces, imagínense si ahorita nos ponemos a pensar qué cuentas va a dar las personas que han cambiado la Biblia, los que denunciaba Jeremías, que decían eran escribas que han cambiado la ley de Dios, su pluma mentirosa, la han cambiado, dice, su pluma mentirosa, es una pluma que escribe puras mentiras. Pues también hay quienes predican mentiras, ¿no? Entonces, imagínense qué cuenta se va a dar, hermanos. Entonces, el hecho de predicar la palabra de Dios, pues es un privilegio, pero también implica una responsabilidad. Entonces, ¿cuántas personas no han predicado la verdad? ¿Qué cuentas darán al Señor, hermanos? Los que cambiaron las escrituras haciendo traducciones falsas, cerradas, mal interpretadas o mal orientadas. Y también, ¿qué cuentas se dará? Pues cuando haya que dar cuentas los que predicaron cosas que no eran realmente la palabra de Dios. No sé si tienen alguna duda, hermanos, respecto a los textos que veíamos, alguna pregunta, algo que quisieran externar, hermanos, para que quede claro algunas cosas que comentábamos. Pues dejo aquí abierto el micrófono de los hermanos que están aquí presentes, de los hermanos que están aquí en la transmisión. No sé si tienen alguna duda sobre estos puntos que hemos comentado. Algo que no les haya quedado claro, hermanos, de las comparaciones que estuvimos haciendo. No, pastor, nosotros estamos bien, pero sí he visto que la Biblia que tienen los testigos es totalmente diferente. Es un vuelco completo. Uh-huh. Sí, por aquí Diana inclusive nos comentaba también. Ella tiene una Biblia de los testigos y también tiene por ahí, creo, una Biblia católica. Y comentaba también lo mismo, ¿no? Que ciertamente hay cosas que son diferentes en la Biblia de los testigos de Jehová. Es una de las Biblias que han sido más alteradas, desafortunadamente. Sí, terrible. Ahorita estaba comparando lo que comentaba el hermano Adán. Sí. Pues varias versiones. Tengo la Biblia del Testigo de Jehová. Y por ejemplo, esta que es la Biblia católica. Y pues sí, por ejemplo, esa que les comentaba de Mateo. Es cierto, ¿no? La verdad es que no traen ese versículo, traen nada más una línea, el guión. Y sí, no. Ok. El texto de Mateo 18:11, ¿no? Sí. Sí. Hermanos, de hecho, inclusive en estas versiones, lo que es la versión católica y la versión de los testigos de Jehová, otras versiones, precisamente el error es a causa de que ocuparon unos escritos que maneja la Iglesia Católica en donde está omitido precisamente ese texto. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, si ocupo yo un libro del cual voy a hacer una copia, una plana, voy a transcribir cosas de ahí, pero el error viene desde el libro de origen
Entonces, ese error lo voy a arrastrar en las siguientes copias. Y eso sucedió en la Biblia, en algunas versiones católicas. Por eso algunas versiones católicas sí lo tienen y otras versiones católicas no lo tienen, porque algunas en particular ocuparon esa versión donde estaban omitidos estos textos y arrastraron precisamente ese error. Y los testigos de Jehová precisamente ocuparon escritos católicos donde estaban ese error y obviamente también ellos arrastraron ese error a su traducción. Entonces, esos son los problemas que se dan en este caso de esas traducciones, pero son precisamente algunas señales que permiten evidenciar cuando las traducciones han sido hechas equivocadamente, erradamente, o han también sido aprovechadas esas traducciones para manipular algunas otras cosas. Y bueno, pues nada más agregando esto, hermanos, a lo que hemos ya estado comentando. Bueno, hermanos, pues como les decía al inicio, hermanos, el propósito de este estudio no es tanto que memoricemos todas estas cosas, es para que ustedes tengan la noción, tengan esta información con el propósito de que nosotros ahorita podemos entender algo importante. La versión Reina Valera, versión 1960, es una de las Biblias que se ha mantenido por cerca de 500 años como una de las versiones más apegadas a los escritos originales. O sea, desde aquel entonces cuando la hicieron, solamente se ha modificado un poco el español al lenguaje actual. En la actualidad está una versión que se llama la versión Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea usa como que un castellano más de nuestros días. Aquí vienen mucho las frases como oísteis, visteis, que es un castellano antiguo. Sí. Y en las versiones más recientes, pues ya se quita esa terminación isteis, ¿no? Entonces ya viste y oíste, nada más. O sea, ya no está ese castellano antiguo. Entonces, pero sin embargo, hermanos, siempre es importante conservar esa Biblia, la Reina Valera 1960, para que a través de esa Biblia podamos estar meditando y estudiando la palabra de Dios. Entonces, que esa sea la preferida, por decirlo de esa manera, en cuanto a nuestra dirección, ¿no? Nuestra guianza respecto al consejo de Dios para nuestras vidas. Entonces, usemos esa, hermanos. Pregunta Michelle que si la versión Reina Valera actualizada cuenta como una versión católica. No, no cuenta como una versión católica. El problema es precisamente que algunas, lo comentaba hace un momento, que en esta Biblia se tradujo de escritos que son directamente escritos que usaron la Iglesia Católica para sacar algunas versiones de ellos. Entonces, el problema es que se arrastra esos errores que a veces pueden estar en las versiones católicas, como la omisión de textos o como la omisión de esas frases, ¿no? Por ejemplo, donde se quita el llamado al arrepentimiento o donde se quita el distinguir el carácter del cristiano, como lo veíamos ahí en Romanos 8, ¿no? Al final dice cómo debe de ser la vida de un cristiano, el carácter de un cristiano. Dice que es ya no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, imagínense, omitir ese texto, pues ya se está quitando una evidencia de cómo debe ser el cristiano. Entonces, no es tanto que sea como una versión católica, sino más bien que se arrastran errores doctrinales que son importantes, ¿no? En la vida de un cristiano, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Alfredo,
hermanos, tengo la antigua versión Casiodoro de Reina de 1569. La revisada por Cipriano de Valera de 1602, nos dice Alfredo. ¿Es Reina Valera? Sí, esas versiones que comenta el hermano Alfredo son versiones de la Reina Valera. Pero hermano, que tienes la de 1569, ¿no? Pues esa va para museo, esa es me refiero que eso es un tesoro, porque casi no hay esas Biblias, muy pocas personas tienen ya esa versión. Entonces, buenas noches, hermano. Pues, ¿qué crees que esta la tomé de mi papá? Ajá. Él no sé de dónde la obtuvo, pero siempre estuvo guardada en su librero y ahora que se fue a vivir a Morelos, Ajá. pues la tomé y dije, pues esa va a ser la que voy a estar leyendo para los estudios. Ah, ok. No, pues qué bueno, hermano, pues cuídala mucho, ¿no? Es más, si ahí trátala con guantes para que no la vayas a estropear. Es Sí, de que hecho, son muy valiosas en ese sentido. ok, lo tomaré en cuenta, hermano. Sí, de hecho la cuido mucho. De Qué hecho, el bueno. papel es muy delgado, es demasiado delgado, pero también es resistente. Sí. Sí, pero muy delgado. Y bueno, con respecto a lo que preguntabas, y para todos hermanos, o sea, sigue siendo Reina Valera. Sin embargo, la que comenta de 1569 tiene un castellano pues muy antiguo. La de 1600 es la otra, 1602, es otra versión con otro castellano todavía también antiguo. Y hay otras versiones, como decía, hay una de 1909 o 1906, si no mal recuerdo alguno de estos 2 años. Ese es otro castellano también antiguo. Entonces, como el español va cambiando, hermanos, con los tiempos, el lenguaje se va, por decirlo, tenemos que irlo actualizando. Entonces, leer aquellas versiones más antiguas, pues siempre vamos a necesitar mano de un diccionario de castellano, porque hay lenguajes de los cuales quizás ahorita palabras que ya no se usan ahorita, se usaban en aquel entonces y quizás nos cueste un poquito de trabajo comprenderla, pero en esencia es realmente lo mismo, solamente han ido actualizando el castellano, hermanos, conforme al tiempo. Bueno, pues compraré una más actualizada y esta la guardo. La sigo guardando Sí. para las generaciones que vienen. Sí, claro. Está bien, hermanos. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este tema? Comenta Michelle. Pues no, déjame ver, hermana, si consigo algunos artículos que de hecho quiero proporcionarles para que puedan tener ahí a la mano alguna información más sobre esto que estamos comentando y se los hago llegar. Bueno, hermanos, pues vamos a concluir aquí la reunión y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios que nos ha permitido tener pues un ejemplar de la Biblia que sigue siendo antorcha, hermanos, para nosotros, lumbrera nuestro camino y pues démosle gracias a Dios y sintamos también ese privilegio que tenemos, hermanos, o más bien reconozcamos el privilegio que Dios nos ha dado de tener un ejemplar de su palabra en nuestras manos. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, gracias, muchas gracias por lo que has permitido por amor a nosotros, Señor. Tu palabra la tenemos en nuestras manos. Ayúdanos a amarla, a atesorarla y a poder, Señor, vivir conforme a lo que ella nos dice, Señor. Guía nuestras vidas, Señor, con lo que está escrito en tus palabras. Gracias, Señor, porque a través de ellas, Señor, alumbras nuestros corazones, nuestro entendimiento. Señor, aún redarguyes nuestras vidas, Señor, y gracias por las palabras de consuelo que vemos en ellas. Gracias por las palabras de ánimo, pero también gracias, Señor, por la exhortación que a través de ella encontramos, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos has dado a través de tu palabra, Señor.
Que tu palabra sea engrandecida en nuestras vidas, Señor, como tú la has engrandecido, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Bendícenos cada vez que la leamos, Señor. Y gracias que nos permites tener estos ejemplares de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Pues amén, hermanos. Vamos a terminar aquí esta reunión. Dios les bendiga y pues con la ayuda de Dios estamos este domingo, primeramente Dios, aquí conectados y también el primero Dios el próximo jueves, si Dios lo permite. Cuídense, Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. También nuestros hermanos que están aquí. Dios les guarde. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos.